Hola, buenos días, saludos para todos en el estudio. Hola. Y para toda la audiencia en Chile. Bueno, hoy nos levantamos con esta misma situación que ustedes describen, y es que, bueno, se trata de lo que podría decir Donald Trump desde el salón más importante de la Casa Blanca, ¿no? El Salón Oval, y si pudiera estar relacionado con la situación de los buques de guerra en el Caribe y las proximidades a la frontera marítima con Venezuela. Pero, bueno, acá en Venezuela el discurso de ayer de Nicolás Maduro también fue interesante, digamos, en su narrativa, porque allí vimos cómo diferenció a Trump del secretario de Estado Marco Rubio, ¿no? Cómo llamó a Marco Rubio el señor de la guerra, pero a Trump lo trató, digamos, con guante blanco, ¿no? Sin ninguna, digamos, sin ninguna palabra directa fuerte a Donald Trump, sino contra su secretario de Estado. Entonces, lo de ayer y lo de hoy creo que mantiene a la opinión pública venezolana pendiente de lo que pueda suceder. Sí, una cosa es lo que crean, piensen, sientan y perciba la prensa a nivel latinoamericano y los venezolanos en el exilio, digamos, por decirlo de alguna manera. Y otro es lo que crea la opinión pública doméstica. Hablaba con una persona que tenía a su mamá en Venezuela y le pregunté, bueno, ¿qué piensa tu familia? No, mi mamá dice que están esperando que lo maten, me dijo. Me lo dijo así, sin anestesia. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que conversa la gente en la calle? Vamos a la calle, como dice la abuela. ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Cree que va a pasar algo? ¿No cree que no va a pasar absolutamente nada? ¿Cuál es la percepción ciudadana para una opinión pública que se hace cada vez más distante del resto del continente? Sí, lo mejor para esa respuesta, José Antonio, es ir a tomarse un café en una panadería acá en Venezuela, y allí escuchas, ¿no?, a la gente conversando sobre el tema. La verdad es que la gente está muy cautelosa, digamos, de lo que pueda pasar, porque, como les decía hace algunos días, bueno, aquí ha pasado de todo. ¿Qué no hemos vivido los venezolanos? Y, digamos, la palabra más textual que utiliza la gente es nos ilusionamos y después todo sigue igual. Entonces la gente en este momento se toma todo con calma, con cautela, esperando a ver si realmente ocurre algo en el país, ¿no? ¿Es usual, Fernando, que se haga una rueda de prensa, en este caso con la prensa internacional, con esa presencia tan importante que había en primera fila de la vicepresidenta, del ministro de Defensa, cúpula militar? A mí me llamó un poco la atención la puesta en escena, por un lado, y en segundo lugar, que no atacara directamente a Donald Trump, como tú bien decías, sino más bien le decía un mensaje claro al presidente Trump: ojo con Marco Rubio. Marco Rubio lo quiere guiar a usted a mancharse las manos con sangre. ¿Por qué también va directamente a él esa declaración, a Marco Rubio? El latino, quizás. El latino, claro. Original. Sí, digamos que Marco Rubio es el que está dando, digamos, la cara de frente a toda esta situación, ¿no? Con el viaje al Comando Sur, luego iría a Ecuador y luego a la Ciudad de México también. Bueno, por este tema del narcotráfico, sabemos cómo está Ecuador, la situación en México, y Marco Rubio es el que ha dado la cara, digamos, directamente en toda esta situación. Pero digamos que hubo esa diferencia. Nosotros acá en Venezuela y sobre todo en Caracas, a la prensa, lo que más nos llamó la atención es que esta rueda de prensa que hizo Nicolás Maduro no la hizo en el Palacio de Miraflores, la hizo en un conocido hotel de la ciudad de Caracas, en el Hotel Meliá. Allí fue la rueda de prensa, y la verdad es que a todos nos sorprendió que no fuera en el Palacio de Miraflores. Ahora, mira, yo quiero volver a la calle, porque, ¿sabes? Yo soy amigo de la abuela siempre me dice tienes que ir a la calle. Entonces, vuelvo a la calle. ¿Cómo está la calle, pues, Fernando? ¿La gente se mueve con cierta normalidad? El otro día veía, porque también yo no voy a Venezuela desde la última vez que estuve contigo, ya varios años. Entonces uno pierde un poquito la perspectiva. El régimen se ha ido cerrando muchísimo. Los canales de información tienen sesgo, tanto del gobierno como de la oposición. Entonces, uno quiere también entender. El otro día había una secuencia que alguien posteaba de un centro comercial lleno de gente comprando y todos pasándolo estupendo. Entonces uno dice, bueno,
¿Cuál es la situación interna del país? ¿Están haciendo su vida normal? ¿Están alertas por una presunta invasión extranjera? La situación, digamos, de bienes y servicios está mejor que hace algunos años o no? Porque hemos ido perdiendo el termómetro respecto a Venezuela en la medida que el régimen se ha ido cerrando y aislando. Bueno, fíjense que algunos compañeros de la prensa, sobre todo la prensa internacional, los han mandado a comprar lo que ellos llaman un kit de guerra. Han comprado, digamos, agua para varios días, enlatados, comida no perecedera para varios días. Eso a la prensa internacional. Las personas en la calle, José Antonio, están tratando de llevar su día a día normal. Van a sus trabajos, salen a hacer las compras necesarias, lo normal de un ciudadano día a día. Claro. Y la verdad es que el venezolano, con la situación socioeconómica que vive, todos los días tiene que salir a ganarse el pan, ese pan diario para llevar a su casa, con lo difícil que está, bueno, la situación económica acá, el sueldo mínimo, el empleo, movilizarse de un lado a otro, el costo que eso tiene. Ahora, claro, en cuanto al transporte público y lo que eso pega en el bolsillo. Sin duda, yo creo que ya, sí, efectivamente estaba pensándolo, no porque haya estado ahí, la última vez que fui debe haber sido 3 o 4 años atrás, pero después de la última elección, yo creo que la última elección, el último embuste de Maduro, la última mentira, estafa, como lo quieran llamar, grosera y cruel, de arrebatarle como un buen dictador la posibilidad a un país que decida sobre su futuro, al mismo nivel de Pinochet, al mismo nivel de Videla, al mismo nivel de cualquier dictador de los peores del mundo, digamos. O sea, que le quitan a un pueblo, pero además con un engaño. Porque por último, los dictadores, cuando se definen a sí mismos como dictadores, no tenemos nada que pelear, digamos. Pero acá le hace creer al pueblo que tiene su soberanía, los hace levantarse, los hace ir a votar. Genera, digamos, un montaje electoral que es una farsa. Y me parece que eso es incluso un poco más cruel. El dictador que se define como dictador y donde ya sabemos cuáles son los límites, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que el pueblo venezolano está adormecido, está golpeado, atontado, humillado. Incrédulo también. Incrédulo. Yo comparto eso contigo, José Antonio, por lo que ha ocurrido. Está cansado, han sido tantos años. El desgaste brutal. Una migración forzada de casi 8 millones de venezolanos, donde yo creo que la gota que rebasó el vaso fue este fraude electoral, donde se había ganado con varios puntos de diferencia. O sea, con el líder todos de la los puntos de diferencia. Exacto, entonces yo creo que... Las propias cifras del centro, es que pongamos las cosas en perspectiva gringa, tú lo sabes muy bien. El propio centro Carter, sí, pues, que fue autorizado para ingresar a Venezuela, sí, luego sale de Venezuela, autorizado por el gobierno venezolano, sí, y cuando llega a los Estados Unidos, el centro Carter, que es observador, reconocidísimo, un prestigio a nivel internacional, pues, reporta el resultado que calza con lo que decía el comando del señor... de Eduardo, de Edmundo, perdón, González. Entonces, y bueno, y las actas no llegan, y las actas no llegan, y las actas no llegan, y finalmente apelaron al tiempo y al desgaste de un pueblo que ha sido golpeado durante los últimos años. Y por eso Maduro es el peor monstruo que hemos conocido en el pasado reciente de América Latina. Exacto. Yo creo él y toda su gentecita, digamos. Es lo que está describiendo un poco Fernando. Por eso yo creo que por lo mismo el venezolano sigue haciendo su vida, tiene que trabajar para tener el pan con toda la dificultad de la hiperinflación que llevan muchísimos años en ese país. Y un poquito mirando esto de lejos, ¿verdad? Pero más allá de eso, ayer Nicolás Maduro, a ver si representa un poco esa situación que estamos describiendo del pueblo venezolano, se suponía, según los informes de los medios, es que él había llamado ya en 2 oportunidades a la gente a alistarse, ¿verdad? A gente común y corriente, al ciudadano, y que se sumaban a la fila de estos 4,2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, y dice ayer en esta locución a los medios internacionales que estaba muy contento porque ya se han alistado 8,2 millones, es decir, el doble de lo que él había convocado. ¿Eso es real?
cuando uno ve que se supone que hay cierta desesperanza, apatía, y lo estaba volviendo a convocar porque no se había congregado mucha gente a llegar a las distintas plazas para alistarse, donde veíamos personas de tercera edad recibiendo ese entrenamiento militar, y ahora dice que no, que se ha duplicado. Son más de 8 millones las personas que están listas y preparadas para enfrentar cualquier conflicto bélico en Venezuela. ¿Es así? Bueno, saquemos solo una cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas, según las actas que mostró María Corina Machado, cuántas personas salieron a votar por Nicolás Maduro el año pasado? Poco más de 3 millones de personas, según las actas, repito, que mostró el comando de María Corina Machado. Como ahora Nicolás Maduro dice que 8 millones de personas se han inscrito para ir a una guerra. Bueno, no hay manera de comprobar eso, ¿no? Lo dicho por Nicolás Maduro, es su palabra contra lo que hemos visto en los diferentes sitios donde se está alistando la gente. Oye, Fernando, sí, sabes que nos llega información de que la vocera de la Casa Blanca acaba de decir que el anuncio tiene que ver con el Ministerio de Defensa. Hay 3 temas que podrían estar ahí relacionados con esto. Uno es el cambio de nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, algo muy simbólico, Departamento de Guerra, los pone inmediatamente en una categoría distinta. El segundo punto es un anuncio importante sobre Venezuela. Y el tercer punto es un despliegue de Guardia Nacional en otras ciudades como Chicago. Todo apunta que podría tratarse con los puntos 1 y 2 del cambio de nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra y relacionado también con el tema de Venezuela. Entiendo, la misma hora, Fernando, van a estar todos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Me imagino también, Mariane, a esa hora, ¿no? 2 de la tarde es este esperado anuncio de la Casa Blanca. ¿Con Caracas estamos con la misma hora? Ahí desconozco. No lo sé. ¿También son las 9:30 de la mañana? A esta hora tenemos la misma hora. Ah, perfecto. Entonces va a ser a las 2 de la tarde. Alta o sea, en este momento del año, perdón. En este momento del año tenemos la misma hora. Porque hay veces que tenemos 30 minutos menos o más. Acuérdate que el reloj funciona en Venezuela de una manera bastante particular, porque Chávez movió una media hora, dio vuelta el caballo para el otro lado. Son particularidades del régimen que no vamos a terminar de entender. Respecto de el riesgo de fuga o la posibilidad de fuga, quiero preguntarte abiertamente porque a ver, siempre en torno a las dictaduras, y lo sabemos porque nosotros tuvimos una bastante larga y cruel, siempre hay mucha rumorología, ¿verdad? Hay mucha rumorología porque los regímenes se van cerrando, van cortando los canales de información, se va depurando el tipo de periodistas que pueden ingresar, en fin, entonces empiezan a ver, al final el dictador es bien ubicuo, puede estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Se ha hablado de que la familia de Maduro salió de Venezuela, sus hijos al menos, porque Celia Flores está con él, a Nicaragua, que han salido aviones con joyas, liquidez, oro, armas, no tengo idea. De que él estaría, digamos, preparando un aterrizaje en Managua. ¿Eso es verdad o es parte del mito urbano? ¿Hay posibilidades de que efectivamente salga escapando si es que pasa algo? ¿Sabes algo de eso, mi querido Fernando Tineo? Sí, sobre esa información que la hemos leído en redes sociales, no hay ningún tipo de confirmación de que la familia de Nicolás Maduro haya salido del país. Son rumores como muchos tantos que se han dicho. También se dijo que Brasil estaba preparando un plan para darle acogida o para hacer una extracción y sacarlo si ocurría alguna emergencia. La propia Cancillería de Brasil ha dicho que eso no es así. Rechazaron de plano todo eso. Así que son muchas, ¿no? Los rumores a esta hora. Oye, que cuéntame una cosita. En Caracas y sobre todo en las redes sociales. Quería saber, porque no lo sé, la verdad. Conozco más o menos bien el núcleo de la familia de Chávez, porque lo reporté muchas veces, las hijas de Chávez, una está casada con Jorge Rodríguez, en fin. Pero del núcleo de Maduro yo no sé mucho. Conozco un poco de la biografía de Celia Flores, porque es la primera dama que muchos dicen que es una mujer muy poderosa y que en realidad esa cara de Bambi que pone en realidad no tiene nada que ver. Y que guía a su marido, con que guía a Nicolás Maduro. Con la influencia que realmente tiene. Pero no sé cuántos hijos tienen ellos, son mayores, son jóvenes. Si nos puedes comentar un poco de eso para poder saber más. Bueno, directamente y públicamente sabemos que Nicolás Maduro tiene un hijo, se llama Nicolás Maduro también, Junior, igual que su padre. Sí. De hecho, cumple algunas funciones dentro del gobierno y, bueno, es, digamos, el más público de todos.
tengo entendido que Cilia Flores también tiene unos hijos antes del matrimonio con Nicolás Maduro. Pero no son públicos, digamos, como el hijo de Nicolás Maduro, que se llama Nicolás Maduro Guerra. Oye, Fernando, y sobre la historia de él, que también, como bien decía José ahí, uno recurre muchas veces a las biografías. Sí, era chofer de microbús, de camión, y se transforma de pronto en el delfín de Hugo Chávez, ¿no? Fue canciller mucho tiempo. Sí, fue canciller muchos años, como dice José Antonio. Digamos que la política de Nicolás Maduro comienza en el metro de Caracas. El sistema subterráneo de transporte acá en la capital venezolana. Bueno, él era allí no chofer de trenes, sino chofer de autobuses en la parte superficial que también pertenecían a la compañía anónima Metro de Caracas. Desde allí asciende a los sindicatos de esta empresa pública y de allí, bueno, brinca la política, ¿no? Por eso es súper importante, perdón, lo que están hablando ahora, porque dentro de su alocución, yo creo que respondiendo nuevamente a Estados Unidos, la investigación y las declaraciones de Pam Bondi, que es la fiscal general, él dice ayer a los medios internacionales: no soy magnate. Recordemos que Estados Unidos denunció la incautación de $700 millones pertenecientes a Nicolás Maduro, con yates, mansiones repartidas en Florida, en República Dominicana, vehículos de lujo, los relojes de lujo, etcétera, etcétera. Entonces, él responde de la siguiente manera: yo no soy un magnate, no sé si se lo está diciendo Donald Trump, no tengo negocio ni riqueza, soy un obrero, un combatiente, el primer presidente chavista de la historia. No soy bravucón, yo sé de política. Por eso es interesante lo que ustedes están hablando de dónde surge, ¿verdad? Él, como un líder sindicalista, pero no le congelaron bienes por 700 millones en Estados Unidos. Eso no es ser un trabajador obrero ni que viene, por favor. Por eso quiero dar a conocer lo que dice ayer Nicolás Maduro, para que la gente también lo vea en sus casas y lo escuche. No soy un bravucón, dice, sé de política, de estrategia política. Y ahora sé de estrategia militar, porque he aprendido muchísimo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si están buscando a un mafioso, búsquenlo en otro lado. Aquí pueden buscar a un revolucionario que tiene a un pueblo y una Fuerza Armada que lo está respaldando. Mira, lo que pasa es que uno puede ser de izquierda o de derecha, pero no puede ser imbécil. No. O sea, eso es lo que yo quiero decir acá, básicamente. Y Fernando está en Venezuela, por lo tanto él quizás no puede entrar en ese nivel de discusión, pero nosotros estamos desde el otro lado de la cordillera. Y la verdad es que la cantidad de estupideces que dice Maduro por segundo, yo creo que califican para el récord Guinness. Si nosotros vamos a entrar en un diálogo a ese nivel con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, el Tarek no sé cuánto y el señor Diosdado Cabello, eso es como entrar un poco a la fiesta del no cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas. Es una locura, un delirio. Ellos podrán seguir diciendo que son enviados especiales, de origen divino, que el pueblo, que no sé qué. Pero lo que uno ve de afuera y lo que está probado además en los hechos es que se van convirtiendo en una élite dictatorial que cada vez está más cercada, que cada vez está más millonaria, que cada vez está más loca y demente, y que probablemente frente a algún tipo de amenaza interna o externa van a salir como ratones. Oye, esa es la verdad, y a quien no le guste, cambie de canal. Oye, ¿y qué tanto se sabe de manera interna lo que mencionaba recién el José Fernando? Por ejemplo, el asesinato acá en Chile, cuando se manda a asesinar a alguien, tú mencionabas ahí lo que pasó con Letelier, ¿no? Pero también lo que pasó con Bernardo Leyton y con su esposa, lo que pasó en Chile, cuando se manda a asesinar a alguien más allá de las fronteras. Bueno, ¿y Ojeda? Por eso estoy preguntándole a Fernando, ¿se sabe, se conoce ese dato, por ejemplo, allá, Fernando, lo que ocurrió con este teniente Ojeda que había pedido asilo en nuestro país? Bueno, saben que ese es uno de los temas delicados acá en Venezuela. Nosotros hemos inclusive sostenido alguna entrevista con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, para Mega. Hemos hecho esa entrevista. Ellos estaban pidiendo, al igual que Chile, la extradición de algunos implicados que están en Colombia, pero es un tema delicado, igual que el tema del Tren de Aragua en Venezuela. Cuando preguntas, cuando vas hurgando sobre el Tren de Aragua, se te van cerrando las puertas precisamente por el miedo. Y sobre el tema del teniente Ojeda, lamentablemente asesinado allá en Chile, bueno, es un tema delicado acá en el país. Quería preguntarte por
si efectivamente tú consideras que la última elección presidencial marcó un antes y un después en el régimen. Es lo que uno percibiría, ¿no? Que efectivamente Maduro contaba con un barniz de legitimidad, una película muy delgada, pero que había, digamos, todavía algunas potencias que tenían palabras amables para él. Claro. Mira, incluso uno podía, haciendo una extensión del argumento y con una generosidad intelectual brutal, decir, mira, en realidad puede ser que el régimen tenga cierto capital electoral, que puede ser que la oposición esté dispersa, que no haya logrado todavía construir mayoría, que la Mesa de Unidad Democrática todavía es un despelote. Pero luego de la última elección, con venezolanos esperando en Venezuela y fuera de Venezuela hasta altas horas de la madrugada, uno vio a personas, hombres y mujeres, llenos de ilusión, sí, ¿no? Pensar que recuperaban, digamos, el poder sobre su propio futuro. Recuperaban democracia, José Antonio. Exacto, democracia de verdad. Yo creo que de ahí el poco capital que tenía, siento yo, el régimen lo perdió. Y hoy día nadie se va a comprar ese problema, ni Brasil, ni Rusia, ni China, ni nadie. ¿Tú no sientes que desde el punto de vista interno... Tú sabes que... Ustedes saben que creo yo que permeó en la administración de Nicolás Maduro en cuanto a esos resultados. Es que ni siquiera en las guarniciones militares, en las cercanías de las guarniciones militares, ganó Nicolás Maduro en alguna de esas mesas. Es decir, ni siquiera el sector castrense lo acompañó el día de la elección presidencial y sobre todo los entornos que están alrededor de las guarniciones, que como ustedes saben, donde hay una guarnición alrededor están las familias de los militares. Bueno, en muy pocos lugares ganó Nicolás Maduro y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más le pegó el día de la elección el año pasado. Uno de los temas, claro, que se comentaba, ¿no? Y por eso tal vez este tipo de situaciones hace o apunta cuando se ofrece una recompensa, ¿no? Como por la cabeza de alguien. Yo creo que se apunta justamente ese núcleo más cercano a que entregue información, a que probablemente diga el lugar donde se va a encontrar, a que denuncie situaciones. Yo creo que hay ahí una búsqueda además como de minar ese círculo más cercano e íntimo, ¿no, Fernando? Sí, claro, digamos, lo que ha acompañado en los últimos años a esta administración, tratando de minar cada comunidad, cada sitio con este tipo de informantes dentro, ¿no? Quien señala a quién, para ir tratando de minar y de alguna manera colocar el miedo en la comunidad para que las comunidades no se expresen, no protesten, no salgan Fernando, a votar. El hecho de que tú estés ahí en un lugar, no sabemos si es una plaza, pero estás en un lugar público haciendo este despacho con un micrófono ahí de Mega, ¿no es cierto? Es complejo, ¿no? Es complejo, o te ven, no sé, que te vigilen, que escuchen lo que tú dices. Que no es menos lo que preguntas. Yo no lo quise hacer ver la primera vez que tuvimos el despacho con él, pero yo le hice una pregunta bien compleja y se cortó el audio. Bueno. Y la última respuesta de él comenzó a escucharse de fondo una música de cumbia, salsa, muy fuerte, donde tuvo que subir la voz, incluso Fernando, para poder entregar la respuesta de lo que nosotros le habíamos preguntado. Entonces, yo sé que existen ciertos mecanismos, pero donde te encuentras tú ahora para poder pronunciar y hacer un despacho, ¿tienes ciertas dificultades? Por ejemplo, allí tienes que pedir algún permiso, hay civiles vigilándote. Qué difícil responder a eso también. Sí, claro. Bueno, sí, es posible que haya civiles por acá, ¿no?, vigilando a uno, pero donde uno esté en Caracas o en cualquier parte del país, pues puede ser objetivo, ¿no?, de ser visto, de ser... No crean que por estar acá de un lado de la ciudad quizás estamos un poco más seguros. No, es que, bueno, todo está en internet y todo es visto, todo es, digamos... minuciosamente observado, ¿no? Lo que dice el periodista, lo que se escribe en redes sociales acá en Venezuela, sobre todo en X, ¿no? En Twitter, es muy vigilado por el régimen. Y si usted coloca allí algo que no gusta, que señala sin pruebas, bueno, pudieras meterte en un problema. Hay consecuencias. Vivimos una situación muy difícil
Ese acá en el auto negro que está atrás hace harto rato, fíjate que nos llama la atención. Aquí lo mencionan además, aquí le agradecemos a José Luis que nos escribe. Dice, idea mía, ese vehículo oscuro detrás del periodista en Venezuela se detuvo, se estacionó, retrocedió. Después llega alguien, va a hablar con esa persona que está dentro del auto, después se retira, pero pasa por el lado tuyo. Bueno, mira, uno no tiene nuestros por qué televidentes pensar que es algo habitual. Bueno, ¿Qué es lo habitual? que ocurre es que si uno Estén asiste monitoreando ahí. al comportamiento de los servicios bolivarianos de inteligencia, el famoso SEBIN, que tiene centros de interrogación, de maltrato, que llegan a todas partes, porque tú puedes, digamos, estar en Miraflores, oye, alguien te hace una pregunta, después aparecen en tu hotel, te siguen. Eso uno lo vio, esto no es un cuento que me dijeron que lo vi en CNN, digamos, ni en Fox News. O sea, sí, yo y otros tantos, ¿no se acuerdan los periodistas de Televisión Nacional que también los deportaron? Y bueno, hoy día es más difícil para nosotros entrar a Venezuela porque nos exigen una visa de periodistas no nos van a dar en la vida. Entonces, así funciona, pues si ya está. Esto no es uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos, pues. Exacto. Y las cosas son así, nadie puede andar tergiversando la verdad. Recientemente un periodista mexicano... Te escuchamos. Recientemente un periodista mexicano intentó ingresar a Venezuela y lo rechazaron en la frontera con Colombia, no lo dejaron ingresar y simplemente tuvo que volver a su país y allá pues contó lo que le había ocurrido del medio Milenio de Ciudad de México. Por eso ayer me llamó mucho la atención esta rueda con la prensa internacional, pero yo me imagino que por la forma en que hablaban que eran muchos periodistas, digamos, venezolanos que trabajan para esos medios internacionales. Hay un punto que me gustaría tratar también con ustedes y con Fernando, y tiene que ver con la locución ayer de Nicolás Maduro. Él no se quiere enemistar con Donald Trump. De hecho, dice que no están cortadas las comunicaciones entre Estados Unidos y Venezuela, sino maltrechas. Que esas comunicaciones han prosperado en el último tiempo, que ha recibido funcionarios norteamericanos en el Palacio de Miraflores, porque además sabemos del comercio de petróleo que hay entre un país y otro. Pero lo que él le dice es bien llamativo cuando hace alusión a lo de Marco Rubio y le dice, ojo señor Trump, que Marco Rubio quiere que usted se manche las manos con sangre latinoamericana, pero yo sé, dice, que Donald Trump es un hombre inteligente. Él sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, pido mantener y recuperar la interlocución, entre ambos países. Y yo creo que le está hablando directamente, porque yo creo que está además nervioso por lo que se viene ahora. La declaración desde el despacho Oval de Donald Trump, que va a anunciar algo importante en materia defensiva y con el conflicto con Venezuela. Así es, sobre eso que menciona justamente Mariane, Fernando, es la misma hora, entendemos eso de las 2 de la tarde, un importante anuncio. ¿Qué expectativas hay con respecto a lo que pueda anunciar el presidente Donald Trump? Bueno, aquí estamos a la expectativa porque recién esta mañana veíamos a través de la prensa internacional cómo se anunciaba esta importante rueda de prensa, que además se le da ese toque adicional de que es en el Salón Oval y desde allí no se habla de cualquier cosa, ¿no? Y cuando uno compara el momento de Kennedy en 1962 al momento de ahora, pues irremediablemente empiezan las comparaciones y qué podría estar diciendo Donald Trump claro, con respecto a lo que está sucediendo en el Caribe frente a Venezuela. Hay un rito ahí que dado la historia, puede ser tremendamente significativo. Quería preguntarte por las milicias civiles o puntos de alistamiento. Estoy chequeando el diario El Universal con todo el sesgo que tiene. Ahora, la verdad es que es bastante distópico, porque uno revisa El Universal y los primeros titulares son los siguientes, digamos. Cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier cosa, a o sea, un show. Estaba pensando acá, denme un segundo, quiero ingresar al sitio web de uno de los pocos diarios digitales que quedan en Caracas. Su principal titular es Expo Simón Bolívar se despide de Caracas, las vacaciones se hicieron inolvidables.
arte público transforma espacios y conecta historia. Maravilloso, está todo espectacular en Venezuela, todo es arte, todo es diversión, todo es exposición, todo es vacaciones. Y mucho más abajo, después de pasar varios artículos, no son como los medios nuestros que lo único que hacen es publicar cosas policiales. Ves tú, en Venezuela no pasa nada, Claro, nadie nada. muere, no hay ningún tipo de atraco, todo es espectacular. Espectacular los diarios, ¿no? Y luego llegamos a la noticia de las milicias. Entonces dice, en Caracas se alistan puntos de enrolamiento, al menos 40 puntos donde la gente va voluntariamente y responde al llamado del gobierno. ¿Eso es tan masivo como lo dice el diario? ¿No es tan masivo? ¿Efectivamente ha llegado en masa, digamos, la población a entregar sus datos para ser llamados como reservistas en caso de un enfrentamiento militar? No es así. Ya. Realmente en el único sitio donde se ha visto algo de personas alistándose es en la Plaza Bolívar de Caracas. En el resto del país y sobre todo en el resto de la ciudad capital eso no es así. Hay que ser claros también y hay que decir que solo en ese lugar hemos visto algún tipo de movimiento y de personas alistándose. En el resto del país las personas, como les he comentado, andan resolviendo su vida, no buscando la manera de alistarse. Hay algunos que empleados públicos que los han llevado obligados, claro. pues que tengan que firmarse, pero no, bueno, digamos, de manera voluntaria y esa forma masiva que intentan decirlo. Claro. En todo caso, bueno, el titular del diario, probablemente mucha gente debe estar muy contenta con el diario venezolano porque publican buenas noticias. Nosotros que somos unos nefastos, unos empresariales, unos capitalistas, unos manipulados, somos una mierda de periodistas, entonces como publicamos noticias malas, ¿no? En Venezuela, en cambio, usted lee el Universal y dice, primer titular, éxito rotundo, la Expo Simón Bolívar se despide de Caracas. Ese es el principal titular. Como una dimensión paralela. Cuando tenemos fuerzas militares de élite norteamericanas dispuestas en la frontera. Veámosla. Una cosa, me da un poco de claro, risa. Veamos el como despliegue un mundo militar. paralelo. O sea, es el mundo paralelo, como dices tú, José Antonio, porque entregar ese tipo de titulares, de que acaba de finalizar una exitosa exposición. Veamos la gráfica del despliegue militar. Dista bastante a la realidad que se encuentra, en definitiva, cercado Venezuela. Esto ya es una realidad. Todos los buques de guerra y destructores que están en color verde son los estadounidenses. Ya están desplegados en la zona, son 8 en total y que se suma en las próximas horas porque ya hay imágenes anoche de este destructor en el Océano Pacífico. Ya lo mostrábamos de día. Ya cruzó el canal de Panamá con imágenes de noche y se suma. Exacto, lo que decía Paz Zárate, permiso, es que las embarcaciones norteamericanas que están en este mapa en recuadro verde, distinta a las de recuadro rojo, que corresponden al ejército venezolano, están en aguas internacionales, es decir, justo en la línea donde termina el mar territorial venezolano, y que eventualmente, si el objetivo de Donald Trump es interceptar corredores de narcotráfico, lo puede hacer. Es decir, una nave militar puede detener a otra nave e inspeccionar si efectivamente el cargamento es droga o no, según Paz Zárate, una maravillosa abogada internacional chilena, con la cual he trabajado muchísimo y que es experta en estos temas, me dice, si la razón de Estados Unidos es cortar rutas del narco por el Mar Caribe, la verdad es que la estrategia podría eventualmente tener cierto sentido más allá de una invasión a territorio venezolano. O de amedrentar al territorio venezolano, en definitiva amedrentar a Nicolás Maduro, porque dice que es un líder terrorista, a liderar una organización terrorista que es el Cártel de los Soles. Ahora, perdón, pero porque, esto es una la forma... teoría es que la droga saldría desde acá con dirección a Estados Unidos, pero hay otra droga que también de Colombia. Por acá. Por ahí. Ahora, exacto, por tierra. Solamente decir, gringa, cortito, que más allá si el objetivo realmente es combatir el narcotráfico o hay un tema político
económico, geopolítico detrás que tenga que ver con Maduro. Esto es absolutamente inédito, no lo habíamos visto nunca, creo, desde la invasión a Panamá, o sea, el año 89. Bueno, por eso habla de que es la situación más compleja. El mismo Nicolás Maduro dice de los últimos 100 años, pero dijo que lo llevó más bien a un símil de lo más grave que ocurrió con la crisis de los misiles de la ex Unión Soviética con Cuba. ¿Cuántos misiles estarían apuntando? Según Nicolás Maduro, 1.200 misiles, dicen, en estos momentos, con estos 8 buques de guerra más un submarino nuclear, están apuntando hacia Venezuela, que esa es la gran amenaza, la peor amenaza que han tenido como a nivel continental en los últimos 100 años. Estos con un despliegue importante de tropas, 4.500, de las cuales 2.500 son marines, personas tremendamente entrenadas y que se suman, como les comentaba ayer, a la vecina Guyana, que está respaldando en todo este cometido al presidente Trump de un contingente de Una pregunta que es la más simple, la que uno debería haber hecho quizás al inicio de este despacho hacia ti, digamos. Cuando se le ha preguntado al gobierno norteamericano si persiguen una invasión a Venezuela, ¿qué te dice el gobierno norteamericano? ¿Te dice sí, te dice no, te dice no sé, lo estoy pensando? ¿Qué te dice? No hablan de invasión o de ocupación, o de bombardeo, o de lo que sea. Digamos. No, buscan que los responsables paguen. Para él, el principal. Del narcotráfico. Pero el líder del narcotráfico, según Estados Unidos. Ya, pero eso implica entrar a buscar. Eso implica entrar a buscar a Maduro. Hablan de desembarco, usan palabras que tengan que ver como tomar, arrestar, detener, desembarcar. Están esperando que el régimen caiga. Hay varios escenarios. Si cae por sí solo, porque alguien delata, por eso duplicó la recompensa a $50 millones. Eso es inédito, no lo habían pedido jamás por la cabeza de alguien. Lo hemos visto en los líderes de la red Al-Qaeda, del Estado Islámico. También 25 millones por cualquier información que conduzca a la detención de Diosdado Cabello. Digamos que Estados Unidos no titubeó en ingresar a territorio pakistaní hasta dar con Osama Bin Laden y lo mató ahí mismo. Bueno, y hay no dudó en entrar a buscar a Irak. Saddam Hussein y dio con Saddam Hussein, que estaba metido en una, ¿te acuerdas? En una suerte como de orificio, en un búnker. Sí. Entró a Libia. Sí. Y arrastró a Gaddafi hasta matarlo. En la primavera árabe, bueno, finalmente fue el pueblo. Yo fuera Maduro, igual tendría un poquito de susto, digamos. Sí, murió, claro, y el otro fue ahorcado. Estamos hablando de Saddam Hussein. Exactamente. Este es un despliegue que tiene esa finalidad según los Estados Unidos, pero claramente está poniendo presión porque los entendidos dicen a Donald Trump no le gusta la guerra. Si ustedes ven la política exterior que está aplicando Donald Trump es tratar de mostrarse como un pacificador, como un mediador. Insisto. Y lo hemos visto en los otros frentes. Con Fernando. Fernando, dentro de lo que tú nos puedas comentar, la lectura rápida y probablemente de un pueblo ansioso, deseoso, en el exilio, en el ostracismo, recorriendo distintos países, cuando uno conversa con la comunidad venezolana, los hermanos venezolanos, en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, en fin, claro, que se vaya Maduro, en fin, está bien. Pero nada se descarta. Una intervención, una invasión, un desembarco, como lo quieran llamar, no implica que se va Maduro y su destino da lo mismo. Fallece, se exilia o lo que sea, y el domingo asume María Corina o el señor González. Claro, ¿qué pasa y todo? Con la oposición? O sea, está lista. Ella, por lo menos, las declaraciones que ha hecho es que está lista. O sea, que tiene ya un equipo para entrar inmediatamente. Pero, Fernando, ahí quería... Porque hay resistencia interna. Claro. Tú tienes a todo el ejército promadurista que tiene las armas, o la mayor cantidad de armas. Tienes a los colectivos chavistas. ¿Tú crees que ellos van a decir, no, ya entró Donald Trump, nos vamos, chao, gracias por todo? O sea... eso significaría derramamiento de sangre. Eso va a causar muerte. Yo no sé si esa variable se maneja en Venezuela. Sí, es derramamiento de sangre. Fernando. Sí, seguramente eso debe estar sobre la mesa, ¿no? Las distintas variables, como tú dices, de lo que todavía tiene, digamos, el régimen de Nicolás Maduro. Cuando hemos escuchado a María Corina Machado recientemente, ella dice que tiene sus equipos listos. Por otro lado, hemos escuchado al propio Edmundo González decir que está listo para venir a Venezuela, pero bueno, es parte también de la retórica política y de lo que ellos también, digamos, dentro de su discurso tienen que decir, ¿no? Para su sector, para el sector que los apoya. Exacto. Bien, oye, Fernando, muchas gracias. Nos mantiene preocupado ese auto atrás tuyo. No sé qué tan frecuentes sean los autos
autos con vidrios polarizados, pero ahí ha estado en una actitud con personas que van y vuelven, así es que... No es fácil ahí, hacer bueno, este despacho, atentos así a que se lo hacer. agradecemos, pues. Así es, un abrazo muy grande, Muchas querido gracias. Fernando. Vamos a estar Muchas gracias, en contacto, Fernando. sobre todo a propósito de este anuncio a eso de las 2 de la tarde. Un abrazo grande, Fernando.